Hola a todos y bienvenidos a una nueva cápsula educativa del tercer y cuarto año de enseñanza media. En la cápsula del día de hoy tenemos como objetivo conocer las características y propiedades del magnetismo y algunas de sus aplicaciones. Ahora, ¿de dónde proviene lo que es el magnetismo o la palabra magnetismo? En física se conoce como magnetismo a todo aquel fenómeno que puede ejercer fuerza sin contacto a otros tipos de cuerpos relacionados con algún tipo de metal. Entonces, todo esto proviene de la antigua Grecia, en la cual se descubrió una piedra negra que podía atraer diferentes tipos de materiales sin tocarlos y permanecían en contacto con ella. Esta piedra se conocía como magnetita y su principal origen de su nombre proviene de una región de Grecia. Ahora, esta magnetita actualmente la podemos conocer como un imán natural. ¿Qué es un imán? En términos simples, un imán es el material capaz de producir un campo magnético y atraer materiales como el hierro. Pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales obtenidos a partir de diferentes tipos de aleaciones de diferentes metales. Los imanes se caracterizan por tener dos polos, los cuales, al igual que las cargas eléctricas, cuando son sometidos a polos iguales, estos se van a repeler, y cuando son a polos distintos, estos se van a sentir atraídos. Pero no hay que confundir este tipo de fenómeno, porque las cargas eléctricas solamente se atraen entre cargas eléctricas, pero el magnetismo tiene que ver con la materia, o sea, puede atraer otros cuerpos. Ya, podemos conocer dos tipos de polos, los cuales reciben el nombre de polo norte y polo sur. Esto se debe a los nombres que ha recibido los extremos de la Tierra, ya que la Tierra también se considera un imán natural y gigante. De hecho, es el imán más gigante que nosotros podemos conocer hasta el momento. Entonces, gracias a esta definición geográfica, nosotros podemos denominar como polo norte y polo sur a estas magnitudes físicas. Ahora, como dije anteriormente, la Tierra se considera un imán, entonces por ende también genera lo que es un campo magnético. Ahora el humano a través de las décadas ha aprovechado este fenómeno para generar diferentes tipos de artefactos, entre ellos lo que es una brújula. En términos simples, una brújula usa el campo magnético de la Tierra para indicar el norte, que es el norte magnético, no el norte geográfico, ya que, como sabrán, la Tierra tiene una leve inclinación. Entonces, el norte magnético con el norte geográfico están un poco desviados. Entonces, la brújula también pasaría a ser un pequeño imán, pero este imán se caracteriza por tener una masa muy pequeña, o sea, debido a que tiene una masa tan pequeña o tan chiquitita, puede ser afectado por estos campos magnéticos, ya que nosotros no podemos detectar lo que es el campo magnético de la Tierra de manera natural. Ahora, ¿cuáles son algunas propiedades de los imanes? Por ejemplo, ¿puede un imán perder sus propiedades magnéticas, sea este imán natural o un imán artificial? Y la respuesta es sí. ¿Pero de qué forma? Existen dos tipos de maneras. Primero, golpeándolo muy fuerte o también elevando su temperatura a una temperatura muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando los golpeamos o elevamos la temperatura, hay una redistribución en la materia. Porque como hemos visto, cuando el agua se calienta, por ejemplo, lo que pasa con las partículas de agua se empiezan a mover. Entonces, ese movimiento en un imán es exactamente igual. Por ende, la materia se va a reordenar y las propiedades magnéticas que tiene esta materia se van a perder. Y al igual con el golpe, que el golpe es algo más brusco, al momento de golpearlo también se van a distribuir de cierta forma y también se van a perder las propiedades magnéticas del imán. Ahora, ¿qué pasaría si cortamos un imán? ¿Se perderán estas propiedades magnéticas? Y la respuesta es no. Como dijimos, las propiedades magnéticas están relacionadas con la materia. Entonces, cuando cortamos un imán, las propiedades seguirán en los trozos que cortemos. Entonces, si tenemos un imán y lo cortamos, terminaríamos con dos imanes. Pero siempre y cuando, al momento de cortarlo, no está expuesto a una temperatura muy elevada. Porque, como dijimos anteriormente, perdería sus propiedades magnéticas. Esto se puede relacionar, por ejemplo, a una torta.
Si una torta la cortamos en muchos trozos, seguirá siendo la misma torta, no va a cambiar su sabor ni nada por el estilo. Entonces pasa exactamente lo mismo con los imanes. Por mucho que lo cortemos, seguirán manteniendo sus propiedades magnéticas. Ahora, ¿a qué se deben estas propiedades magnéticas? Como dije anteriormente, tienen relación con la materia. ¿Y la materia de qué está compuesta? Por átomos. Como vimos en las guías anteriores, los átomos tienen diferentes características, entre ellas el electrón, protón y neutrón. Entonces, el principal origen de las propiedades magnéticas están relacionadas al electrón. Como sabemos, el electrón es el único o la única partícula en movimiento dentro del átomo. Entonces, ese movimiento de una carga eléctrica genera lo que es un campo magnético. Y ese campo magnético está relacionado con las propiedades magnéticas de la materia. Entonces, dependiendo del orden que tengan los átomos de estos materiales, es si van a tener propiedades magnéticas o no. Como vemos en la figura, tenemos dos tipos de materiales. Una en donde se pueden observar pequeños imanes muy desordenados, esos pasarían a ser átomos. Y en la otra tenemos imanes todos ordenados en la misma dirección. Entonces, cuando tenemos los imanes desordenados, el material no presenta propiedades magnéticas, porque entre ellas se anularían. A diferencia de cuando tenemos todos estos átomos ordenados de cierta forma, las propiedades magnéticas van a ir aumentando y se van a poder reflejadas en el exterior. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando hay una carga en movimiento va a haber un campo magnético, y cuando hay un campo magnético hay magnetismo. Ahora, estamos hablando constantemente de lo que es el campo magnético, pero no lo hemos mencionado anteriormente. En guías anteriores también vimos lo que era un campo eléctrico. El campo magnético pasaría a ser algo muy similar a lo que es un campo eléctrico. Pero el campo eléctrico se genera por cargas puntuales, o sea, un electrón. Si tenemos un electrón o un protón, se va a generar este campo. Pero un protón no puede generar un campo magnético, ya que el campo magnético solamente se genera cuando hay un electrón en movimiento. Y como el protón nunca está en movimiento, no puede generar un campo magnético. Ahora, el campo magnético se va a representar exactamente de la misma forma que un campo eléctrico, a través de líneas de campo. Estas líneas de campo, cuando están sometidas a otros imanes, dependiendo si es un polo norte o un polo sur, se van a ver atraídas o repelidas. Cuando están atraídas, entre más líneas de campo hayan, quiere decir que el campo magnético va a ser mayor, más intenso, va a tener más fuerza. Y entre menos líneas va a tener menos fuerza. Entonces, cuando ponemos dos líneas de dos polos iguales, estas líneas de campo se van a ver repelidas, o sea, nunca se tocarán. Y como mencionamos anteriormente, la Tierra es un imán gigantesco. Entonces, esta también tiene líneas de campo magnético, en la cual están sometidos todos los cuerpos a este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué importancia tiene este campo magnético para nosotros? Como vimos anteriormente, nos sirve para poder ubicarnos geográficamente gracias al uso de una brújula. Pero sin este campo magnético, la vida en la Tierra no podría existir, ya que gracias a este campo puede repeler algo conocido como viento solar. Este viento solar genera diferentes tipos de problemas en lo que son los organismos vivientes, ya que tienen una radiación muy elevada. Entonces, todo tipo de radiación a cualquier organismo le hace mal y por ende no podría existir la vida. Pero gracias a este campo magnético podemos existir. Ahora, ¿de dónde proviene este campo magnético? Existen muchos tipos de teorías, pero principalmente se aceptan dos. Primero, debido al movimiento de la Tierra, ya que como sabemos, la Tierra contiene muchas cargas eléctricas, como positivas también. Entonces, este movimiento que hace en torno al Sol, y como dijimos que todo tipo de carga eléctrica negativa que está en movimiento genera un campo magnético, se asocia a la Tierra pero a gran escala. Y la otra teoría tiene que ver con el núcleo de hierro que forma la Tierra. Pero, como dijimos, que un imán, si está expuesto a una temperatura muy elevada, perdería sus propiedades,
Pasaría lo mismo con el núcleo de hierro, ya que también está expuesto a temperaturas muy elevadas. Entonces ahí no se ha llegado a ningún consenso hasta ahora de dónde proviene lo que es este campo magnético, pero son las teorías más aceptadas. Entonces con esto nosotros podemos concluir finalmente lo que son las propiedades magnéticas de los cuerpos y algunas de sus aplicaciones como la brújula, y por eso podemos dar finalizado lo que es el electromagnetismo, que tiene que ver con la parte eléctrica y la parte magnética de los cuerpos. Cualquier duda, consulta, no duden en realizarla a su profesor de asignatura en el horario establecido. Nos vemos en un próximo video.